Bueno, hola Guillermo, querido, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Nicolás? ¿Todo bien? La verdad que muy bien, primero bienvenido. Primero quería preguntarte, ¿cómo te sentís vos, no? Siendo un estudioso de las finanzas, una persona que está permanentemente en contacto con números, cuando se plantea algo que es que se ajusta a la ley o que no se ajusta a la ley. Bueno, a ver, en materia tributaria siempre están esas situaciones que pueden ser un poco vidriosas, ¿Ok? de que muchas veces hay que cubrir gastos del Estado y ahí hay que salir a financiar ese gasto. Y una de las maneras es a través de los impuestos. Mm, Y los impuestos, si vos no los estás corrigiendo, no los estás de alguna manera implementando correctamente, tienen efectos y la gente de alguna manera habla al respecto. El caso más sencillo, más rápido, ahora es monotributo hace poco tiempo, sí, quisieron aplicar de manera retroactiva, habló la sociedad, más allá de que pueda haber fundamentos teóricos, técnicos, y hubo que salir a modificarlo porque la gente no estaba de acuerdo. claro. Con el impuesto a la riqueza o aporte solidario pasa algo similar. De alguna manera el Estado tuvo que subir sus gastos producto de la pandemia, se quiso implementar y ahí de alguna manera hubo mucha gente que no estuvo de acuerdo porque tiene efectos, tal vez le consume parte de su patrimonio y hace planteos judiciales. Desde ya Bueno, hace siglos. eso es justamente lo que declaraba Gabriel Omar Batistuta como una figura pública, icónica de nuestro fútbol, una persona que obviamente ha generado una gran fortuna en su historia, en su vida, con laburo, con lo que sea, ¿no? Digo, hoy se planta ante la sociedad también, que no debe ser fácil, decir, yo no quiero pagar este impuesto, para mí no está en el marco de una constitucionalidad definida o no forma parte de lo que establece la propia constitución. O sea, no hay derecho para poder establecer esto. La pregunta que te quiero hacer es ir un poquito más allá de la discusión, que se la dejaremos para la justicia a ver qué interpretan de este planteo, es si realmente el impuesto es la única situación en la Argentina para solucionar los problemas de la Argentina o para agravarlos. Quiero hablar un poco de esa vuelta impositiva, de decir, bueno, pagamos impuestos pero cada vez hay más pobres. Pagamos impuestos pero el Estado regula mal esas situaciones. Y no, genera cada vez más injusticia y los pobres son los que más impuestos pagan. Bueno, en Argentina lo que está pasando es que el sistema tributario, si vos, como te decía, no lo vas ajustando, va quedando obsoleto, ¿sí? O ¿Ok? sea, el teléfono que nosotros conocíamos hace 10 años no es el mismo que el de ahora. Lo mismo pasa en materia impositiva, los impuestos de alguna manera tienen que ir acompañando los nuevos negocios, las nuevas formalidades de comercializar. Y si vos no los ajustás, empiezan a generar ruidos. Eso es así, o sea, hay que entenderlo. La Ujú. Argentina viene de un sistema tributario, cuando yo te digo sistema tributario, es todos los diferentes impuestos que se te aplican, o sea, impuesto a valor agregado, impuestos sobre los ingresos brutos, ganancias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tiene de malo el sistema tributario argentino? Es que siempre se te van adicionando impuestos en cada crisis. Y después no es que vos volvés a decir, bueno, che, ya pasó este momento de crisis, ajustamos todo el sistema Da- tributario y queda todo corregido y establecimos algo que sea, llamarlo moderno. Claro, Hoy en día no. el impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto que claramente es distorsivo, que no tiene en cuenta si la persona está ganando o perdiendo plata y tal vez sin estar, o sea, en situación de pérdida, tiene que pagar ese impuesto. Mm, En una situación de pandemia, al que ya está mal económicamente, además le aplicas un gravamen, le dictaste una acta de función más o menos. Bueno, esas claro. situaciones tendrían que ser rápidamente corregidas. ¿Y por qué no? Digo, ¿por qué no es algo urgente, sabiendo la situación económica que tenemos internamente en nuestro país, ¿no? Donde hay una inflación galopante, donde el valor de la moneda es cada vez más despreciable, donde los márgenes de pobreza, iluminados también con esta pandemia, han marcado que desde la vuelta a la democracia la curva ha sido siempre ascendente en cuanto a la marginalidad. ¿Por qué pasa esto? Digo, ¿quién es el vivo que se beneficia no actualizando esto de manera como política de Estado? Mira, Nicolás, o sea, yo acá te diría que en materia tributaria me parece que puede haber más perdedores que un ganador o un perdedor, Ok, ¿sí? Vos en definitiva cuando aplicás un mal gravamen, suponte un impuesto al valor agregado, que es un impuesto que tiene efectos regresivos. ¿Eso qué quiere decir? Que tal vez una persona con menos ingresos en proporción paga mucho más impuestos que sí, aquella persona sí. que en definitiva tiene más plata. Ujú. Entonces ahí vos podés decir, bueno, a ver, alguien se tendría que ver beneficiado, pero vos cuando en alguna manera en la actividad económica perjudicás a uno, empezás a perjudicar a toda la cadena de producción.
Si yo vendo menos, claramente tengo menos ingresos. Si tengo menos ingresos, consumo menos. Entonces es como que en esa cadena son todos perdedores. O sea, eso es importante. A veces, tal vez para el que no es técnico, dice, o sea, no, aplico más gravamen, se resuelve todo, pero no es así. O sea, uno lo que siempre tiene que estar buscando es punto justo para que en definitiva vos puedas recaudar sin perjudicar la actividad económica. Ok. Si eso no lo estás observando permanentemente, empezás de alguna manera a generar distorsiones, y cuando generas distorsiones, te digo la verdad, es en materia, o sea, comercial, vos tocaste algo, se rompió y es difícil corregir esas situaciones. Y eso se ve acá todos los días. ¿Sabes que yo, por ejemplo, no sé por qué tengo un poco el fetiche de llamar permanentemente a las concesionarias por el tema de los autos? Me gusta averiguar, llamo nomás, digo, a ver qué tal, cómo estás. Y es increíble lo que he visto, solamente casi como investigación periodística, te diría económica, del incremento de los autos por faltante de stock o por la llamada crisis de autopartes que hay en el mundo y que ya te empiezan a vender autos porque no saben cuándo se los reponen. Y ya tenemos autos que antes no superaban quizá el 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000. Autos de media o alta gama que están entre 3, 4, 5, 8, 10, 15 millones de pesos. Digo, ¿hasta dónde sube todo eso sabiendo la brutalidad impositiva que hay, sobre todo en ese sector, ¿no? El automotriz, donde se dice que casi el 50% de lo que uno paga ese valor está cargado en impuestos. Y te sumo una cosita más a la pregunta. Consultaba con varias concesionarias, digo, bueno, me pido un crédito, quiero ese auto. ¿Qué pasa con el crédito? Por acceder al crédito pagás como unas 500 lucas, el derecho al crédito, digamos. Es una locura. Sí, o sea, y ahí después resultan también de aplicación, vos estás comprando, pagás impuestos sobre los ingresos brutos, si te financiás, poner en una entidad financiera, pagás impuestos de sellos, comprás el auto, obviamente estás pagando impuestos a valor agregado, haces una transacción, la compañía está pagando débitos y créditos, o sea, donde vos estás de alguna manera habiendo una muestra de una actividad económica, es susceptible de aplicarse un impuesto. Cuando vos haces la sumatoria de los distintos gravámenes, por más que a veces parezca que tienen tasas bajas, cuando los sumás son muy altos, o sea, tiene mucho impacto, o sea, la carga impositiva. En la carne, ponele, está estudiado que vos tenés un 28% de impuestos en el corte de carne, entonces vos estás gastando Bueno, 100 ahí está. pesos. En carne vos 28, 28. o sea, son de los impuestos. En los cereales se estima que más o menos la carga impositiva total es un 62%. Bueno, ahora te hago la pregunta de rigor, Guillermo. Digo, vos estás todo el día con esto, ¿no? Estás analizando, tendrás tu espíritu crítico como lo estás planteando en este momento, de decir, wow, es una presión que de no actualizarse termina siendo distorsiva, termina rompiendo, ¿no? Las diferentes cadenas, los diferentes tejidos sociales. Quien más resulta afectado es la gente que encima menos tiene y que más se busca ayudar. Es como una vuelta eterna, no es un loop este estado. Que en realidad dice, te ayudo y te saco, te ayudo y te saco. Te doy 30 cuotas, pero te morfo con los impuestos, con la inflación, con lo que hay, con todo lo que tengo a mano te morfo. Pero te ayudo, quédate tranquilo. Ahora, acá hay una situación que de verdad me parece es un planteo mucho más grande que una reforma tributaria, que es el carácter social de la definición de un impuesto, ¿no? Porque uno se preocupa al decir, che, ¿hasta dónde un impuesto en un país como el nuestro, digo, con tanto nivel de pobreza, termina colaborando y favoreciendo un Estado recaudador que mal administra el dinero? Bueno, o sea, si vos tenés, o sea, si de alguna manera tenés determinados gastos y esos gastos son elevados como Estado, automáticamente te va a impactar en mayor carga tributaria. Entonces después ahí aparece el problema que hablábamos antes, que decís, bueno, tengo que recaudar, tengo gastos altos, tengo que salir a recaudar. Y ahí entra el problema de que tal vez el que más consume, como los impuestos a los consumos en definitiva son los que más, junto con el impuesto a las ganancias, tienen un impacto alto, Sí. ahí en definitiva la gente, o sea, de bajos recursos, como gasta todo el sueldo, está pagando casi, ponerle la alícuota en su totalidad. O sea, entonces vos decís, si el IVA es el 21%, la persona más o menos estará gastando en impuestos ya un 18, 17% de su sueldo. Es mucho para la gente. Es muchísimo, Entonces, es muchísimo. todas esas situaciones tienen que ser analizadas, viene desde largo, o sea, no es de una administración en particular. Si vos haces un análisis, o sea, los impuestos vienen subiendo, la presión tributaria en Argentina viene subiendo, no es de la administración que uno puede decir actual, es de las sucesivas administraciones,
Argentina en algún momento Sí, tendría que yo... juntarse toda la dirigencia política Oh. y decir, Bueno, de verdad que la cena utópica es hermosa y quizás se juntan, hay una foto, pero no van a llegar a un acuerdo. Por eso quería preguntarte, sinceramente, ¿no? Con tu experiencia, estás formado en una universidad pública, habrás visto un montón de cosas, ¿no? Quizá una rica formación cultural y a veces quizá estructuralmente algunos lugares delicados, ¿no? Que vos decís, che, acá estoy estudiando gracias a un sistema, ¿no? Impositivo que me permite a mí en el país tener una educación pública. Tomo tus inicios para llevarte hoy acá. Es decir, ¿debería ser mixto el sistema? ¿Deberíamos en algunas cosas ajustar? Porque realmente no existe la utopía de que todo sea público, porque lo público nunca es gratis, digamos. De alguna manera estoy tratando de pensarlo donde... ¿Quién banca todo si no nosotros, que encima la maquinaria resulta no funcionar de manera adecuada? bueno, ahí el gasto es elocuente, Nicolás, como vos lo planteás, es así. O sea, hay que tener un gasto muy eficiente para después no generar distorsiones y también lo que hay que hacer son análisis comparativos con los países que vos en definitiva estás compitiendo. ¿Estamos de acuerdo? Argentina está inmerso en un mundo, en una situación geográfica y vos tenés que estar mirando cuál es la carga tributaria en otros países con los cuales vos competís. Obviamente los estados no publicitan, o sea, no están en el ámbito periodístico, che, estamos compitiendo a ver quién trae más inversiones. Pero eso sucede. El inversor cuando tiene que desarrollar un nuevo negocio, analiza dónde le conviene establecerse. Una de las cuestiones que somete a análisis es la carga tributaria. No es la única, eso es cierto, pero la carga tributaria, como incide en la rentabilidad del negocio, es tenida en cuenta. Entonces vos tenés que tratar de estar en igualdad de condiciones con los países, por ahí, no sé, Argentina en la región de Sudamérica. Sí, competir con tus pares, obvio. Totalmente. Ahora, Si no, acá... en definitiva... En definitiva, ¿qué? Terminame la idea, perdón, Guillermo. Si no, en definitiva, lo único que vos estás haciendo es subir la carga tributaria. Tal vez la gente que está en el país hace un esfuerzo mayor, pero lo que pasa es que no vas a tener inversiones extranjeras que también las necesitas. O sea, Ahora, es un mix, es complicado. pero acá se dan cuenta cómo tirás de una soga y esa soga arrastra otra cosa. Y en un país de tanta urgencia, de tanta situación inmediata, pareciera que este tema nunca se charla en serio. De verdad que siempre estamos resolviendo la punta del iceberg. Se emite más plata, se genera más asistencia social, se sigue subvencionando empresas, pero a la vez termina siendo un círculo vicioso donde esa tarifa, para que sea más baja, la estás pagando por otro lado. Esa situación para que vos tengas un acceso a cierta cuestión la estás pagando por otro lado. O sea, es como un engaño el Estado argentino administrando la plata. Coincido con vos, de ahí que los impuestos tienen que estar muy ajustados a la realidad en cada momento, ponele. Okay. Porque vos en definitiva a veces podés lograr una alta recaudación, a veces generando bajas en los impuestos. Está estudiado teóricamente. ¿Y por qué no pasa? Por eso está bueno explicármelo, pero digo, ¿por qué no pasa? Porque vos decís, yo imagino que el día de mañana a un empresario le bajás cargas sociales, le bajás ganancias, le das una mano con los créditos y el tipo va a decir, ahora sí, puedo invertir, puedo mover, no la quiero llevar afuera, me da seguridad al país, pero ni siquiera pasa esa puntita como para decir, bueno, me ilusiono con los próximos 10 años que Argentina va para este lado. Dame el ejemplo y explícamelo. Mira, uno que es muy fácil, que te voy a explicar y después te voy a decir una actividad que estuvo beneficiada fiscalmente y tuvo éxito la medida. Uno es, si yo vos te digo, mira, sobre los sueldos voy a cobrar un impuesto a las ganancias que la tasa tributaria es cero, la recaudación es cero. Pero si ahora te digo, mira, voy a subir el impuesto al 100%, todo lo que vos lo ganás se lo queda el Estado. ¿Cuánto es la recaudación? Cero. Con esto te muestro rápidamente que hay momentos en donde vos podés subir la tasa, pero si la subís a tasas muy altas, la gente directamente deja de trabajar. No, claro, ¿para qué voy a trabajar? Si se lo lleva todo el Estado. Te lo muestro rápidamente. Por eso, entonces la gente cambia, o sea, de decisión dice me quedo sin hacer nada. Y otra situación es, ponele en 2004, hubo una medida que se llamaba la Ley de Promoción de la Industria del Software. Se la benefició y si vos te fijás, Argentina es líder en la industria del software. Ahora se sacó una nueva ley que lo amplía, que es la Ley de Economía del Conocimiento. Y ahí vos podés ver tranquilamente o fácilmente que en la medida que vos beneficiaste una actividad, tuvo sus consecuencias y al país en definitiva lo ayudó porque terminaste empleando más gente. El tema es que las grandes mayorías o los
unicornios tecnológicos que hay acá en el país administrativamente eligen estar en otro país. Digo, hay reglas que no son claras todavía. Si bien obviamente potencia ese mercado y Argentina se posiciona bien desde el lado creativo o de materia prima también de profesionales, mucha gente de las grandes empresas, pienso, ¿no? Se van con sus administraciones o sus sedes de administración a otros países, lo cual, digo, también es como un engaño, ¿no? Para algunos empresarios que siguen creciendo acá porque hay mucho consumo en ciertas situaciones, sobre todo con el tema de la pandemia, pero por otro lado dicen, no, yo acá las reglas claras no las tengo. Y me parece que es como un desafío, ¿no, Guillermo? Como para ir cerrando, ¿es un desafío hacer de alguna forma transparentes la regulación impositiva en el país? Se cortó. Ahí te tengo. Es interesante lo que mencionás. No, sí. Es interesante lo que comentás. O sea, siempre las reglas claras ayudan al desarrollo de los negocios. Argentina tiene muy buenos recursos humanos. Eso se sabe en la región. De alguna manera ayuda mucho. Y en definitiva, muchas veces, por los clientes que nosotros tenemos, hay muchos desarrollos, o servicios que están regionalizados y la cabeza de sede es Argentina. O sea, Argentina tiene cosas para corregir, también tiene cosas muy buenas. O sea, es una situación de que estaría bueno que la dirigencia, como te decía antes, política en general, se siente y diga, che, hoy los impuestos, el sistema tributario, ¿es bueno, es malo? Y claramente una cosa es recaudar mal y otra recaudar bien. Lo que hay que intentar es recaudar bien y medianamente analizándolo se puede llegar a también cubrir los gastos sociales necesarios. La verdad que está clarísimo todo lo que has explicado y te agradezco muchísimo. Lo que siempre digo, que la política sin caja en este país es muy difícil y por eso digo que a algunos pocos, para poder administrarlo, les conviene mucho. Pero eso va por cuenta propia. Te mando un abrazo, Guillermo. Un placer conocerte, por lo menos de manera virtual. Ha sido muy interesante tu postura y tu propuesta. Gracias por tan lindas respuestas, tan amenas y tan completas, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Nicolás. Un abrazo y a disposición, ¿eh? Gracias, Geno. Sí, te vamos a volver a molestar. Quédate tranquilo, que ya estás ahí sentadito, te vamos a volver a joder, ¿eh? Un abrazo grande, Guillermo. Cuídate, Gracias, chao. un abrazo, ¿eh? Chao. Bueno, ahí está.